Hola! Hola, amigo! Hola, mi amigo! Hola, amigo! Hola, mi amigo! Por favor, un momento. Hola, vecino. ¿Te gustaría venir conmigo a la iglesia el domingo? Mi iglesia es muy dorito. Dorito? Divertido. Y se puede transformar tu vida de pecado. Pecado. not pecado, but pecanos es muy delicioso. ¿Sí? 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 See, I See? don't even know. See? I don't even know what you're saying. You speak English. Yes. You're not a Spaniard. Well, I'm a quarter Hispanic, but I don't speak the language. Seriously? Yeah, I never Seriously? learned the language. Seriously? What were you saying? Never mind. Algo que es interesante, que tiene que ver un poco con este video que veíamos, es el concepto del idioma. No sé, hay muchos de ustedes que quizás nacieron aquí, hay algunos que de algún modo lo han ido desarrollando, hay algunos que quizás todavía tienen conflictos con el idioma, pero en general el lenguaje es algo que para mí personalmente es interesante desde el punto de vista en cómo yo lo experimenté. Me recuerdo cuando empecé a aprender inglés. ¿Okay? Algo que sucedió que fue bien particular es el hecho de cómo la mente funciona. ¿Okay? Quizás si tú naciste aquí en Estados Unidos y tu familia es hispana, esto nunca te sucedió, pero esto es lo que atraviesa una persona que llega a un país como este o que trata de aprender un lenguaje nuevo. En mi caso particular, cada vez que yo escuchaba una palabra en inglés, lo que hacía era algo mecánico. Enviaba el mensaje al cerebro, lo que escuchaba en el idioma en inglés, lo traducía en mi mente para entenderlo en el inglés, en el español, perdón, y luego de eso tenía que tratar de buscar la respuesta con las palabras que yo tenía o que conocía. ¿Okay? Entonces, confabulaba las palabras, pensaba lo que tenía que decir, lo traducía al inglés y luego de eso uno lo dice. ¿Cuántos han atravesado por eso? A ver, déjeme ver. Varios. ¿Cuántos todavía lo están atravesando? No levante su mano. Interesantemente es el hecho de la repetición. Entre más uno hace este ejercicio de repetir constantemente, más fácil se hace, más rápido se hace, al punto en donde llega uno a hacerlo automáticamente, hasta que algo sucede en la mente. ¿Ok? Llega un minuto en que en la mente, cuando uno, no puedo decirle cuándo es la transición, ¿ok? Pero llega un minuto en la mente donde esto de entender se hace natural. Ya no tengo que traducir más. Es algo natural. Alguien dice algo y uno lo entiende. Es súper fascinante esta idea porque de alguna u otra manera la repetición es tal que se hace natural. Es como por ejemplo cuando, no sé si los que tienen hijos han visto cuando su hijo aprende a andar en bicicleta. Es un ejercicio que al repetirse, el cerebro naturalmente lo hace algo que es normal y lo logra hacer constantemente. Así es el lenguaje. Así, de alguna manera, es el idioma. Y esta serie que vamos a comenzar hoy día tiene que ver con la otra persona. Y siento yo, y lo voy a poner aquí, que las relaciones son como el lenguaje. Debo aprenderlo, cambian, y cuando son nuevas, son difíciles.
Así siento yo que es un poco lo que tiene que ver con las relaciones. De todo ámbito, no simplemente las relaciones de matrimonio, de pareja, ¿ok? Todas las relaciones, de todo ámbito, yo siento que son de esta manera. Debo aprenderlas, tengo que aprender a relacionarme de una manera correcta. De hecho, hay muchos hoy en día que todavía tenemos que continuar aprendiendo en cómo relacionarme. Yo me recuerdo por ejemplo, mi hermano es de esas personas que se levanta en la mañana y no te habla hasta como después del almuerzo. Pero uno que está acostumbrado con él, no le habla, no le pregunta nada, uno toma desayuno. El desayuno era pero calladísimo con mi hermano, ¿ok? No se hablaba nada, a menos que él te dirija la palabra. Todo esto es algo que uno entiende. Pero había mucha gente que se ofendía con él, porque no lo conocía. Entonces, el lenguaje, como les digo, en general, las relaciones son así. Yo tengo que aprenderlo. Cambia, mi hermano ha tenido que ir cambiando en su manera de actuar y de alguna otra manera es difícil, son difíciles. Incluso entre personas cercanas. Y de hecho yo podría decir que entre más cercano la persona, quizás más difícil muchas veces se hace. Ahora, dentro del concepto de iglesia, por decirlo así, hay una palabra que se destaca dentro de esta idea. Okay, dentro de lo que tiene que ver con las relaciones, y es una palabra que describe a la otra persona y esta, prójimo. Okay. Cuando nosotros escuchamos este término, los que de algún modo somos de iglesia, automáticamente entendemos este concepto como el prójimo. Y el prójimo está definido única y exclusivamente como la otra persona. Si usted va a la definición de qué significa la palabra prójimo, es la otra persona o la persona que no soy yo. Cualquier otra persona que no sea yo. Cosa que es súper interesante a la hora de entenderlo. Ahora, si nosotros nos preguntamos cómo desarrollamos estas relaciones sanas entre mí y la otra persona, es algo que de verdad nosotros necesitamos, creo yo, conversarlo. Porque hasta el día de hoy uno puede ver situaciones, por ejemplo, que se dan en familias que se dividen, ¿ok? Familias que se dividen, ¿por qué? Por la falta de entender este concepto de quién es mi prójimo. O por ejemplo, vemos situaciones como entre personas de la iglesia que se dejan de hablar. ¿Por qué? Porque de algún modo no han desarrollado el lenguaje de las relaciones. En el matrimonio, si usted viera las situaciones que se dan en las relaciones de matrimonio, distintos sucesos, distintas circunstancias, en el matrimonio, ¿por qué? Porque de alguna otra manera quizás no he ejercitado el lenguaje de las relaciones. Ahora, hay una situación bien particular que nos describe uno de los evangelios, y esta historia en particular para mí es trascendente porque ¿por quién lo escribe? ¿Okay? Lucas es quien escribe esta historia y si usted no conoce quién es Lucas, Lucas jamás conoció a Jesús en persona. ¿Okay? Él fue un discípulo, un seguidor de Pablo. Él anduvo con Pablo en distintas circunstancias, entrevistó a mucha gente, es algo que él nos cuenta, que él entrevistó a muchas personas, testigos oculares, personas donde él iba y trataba de confirmar, y eso es lo que hace un historiador, o en este caso un investigador, va confirmando el suceso. Entonces él llega a esta historia que nos cuenta la biografía de Jesús, y dentro de esta historia él nos cuenta un suceso bien particular que se da en el capítulo 10 de su libro, donde vamos a darle el pie de partida a esta serie, ¿ok? Y que tiene que ver con esta palabra que está ahí, el prójimo. ¿Ok? Entonces vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 25, y dice lo siguiente: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba, y aquí no hay que hacer tanto alarde, hay gente que piensa que, por ejemplo, esta idea de que este hombre quería poner a prueba con una mala intención, pero también está la idea o el concepto de que él simplemente quería responder ciertas preguntas que él tenía. Para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Ahora, este concepto que está ahí, está destacado, es súper importante que lo podamos entender, porque esta pregunta que está ahí abre el resto de lo que va a pasar, ¿ok? Entonces, aquí hay un concepto que cuando uno lo lee, si no lo entiende correctamente, lo voy a entender mal, ¿ok? Para los judíos, esta palabra vida eterna no es tanto un concepto de tiempo, ¿ok? Si yo, por ejemplo, y sobre todo a los que estamos aquí o a los que llevamos tiempo en la iglesia, cuando uno habla de vida eterna, uno habla vida después de la muerte, viviendo eternamente, o este concepto de que uno nunca va a morir, que es como una promesa. Pero cuando el judío habla de vida eterna es distinto. Y esto es algo que nosotros lo vamos a ver bastante en todos los evangelios. De hecho, los 3 primeros evangelios, los evangelios que se llaman los sinópticos, el concepto en sí es la vida eterna, pero no la vida después de la muerte, es la vida eterna, el concepto que encierra el entendimiento que el judío tenía. Y el judío entiende esta palabra, vida eterna, como vida de calidad, ¿ok? En otras palabras, la pregunta que está haciendo es esta: ¿qué puedo hacer para tener calidad de vida? ¿Ok? Quiero que entienda esto, porque esto va a desenvolver el resto de lo que vamos a conversar. Y lo vamos a poder profundizar un poco más, porque en el fondo, luego de esto, Jesús dice algo bien particular que confirma esto. ¿Ok? Entonces, cuando el judío habla de vida eterna, en general entiende este concepto como un concepto de calidad de vida, tener un buen pasar. ¿Cómo puedo tener un buen pasar? ¿Cómo puedo andar bien? ¿Cómo puedo tener una vida estable? Ahora, para muchos de nosotros, en general, la calidad de vida tiene un significado distinto para lo que estas personas tenían. Muchos de nosotros pensamos que la calidad de vida tiene que ver con un estatus social. Muchos de nosotros pensamos que la calidad de vida es que esté bien físicamente. Muchos de nosotros entendemos que quizás para tener una calidad de vida tengo que hacer ejercicio, mantenerme en forma. Ahora, como les decía, este concepto se plantea alrededor de los evangelios. Es algo que se conversa en general bastante. Muchas veces usted va a ver en los evangelios cómo personas venían a preguntarle esta misma pregunta: ¿qué tengo que hacer para tener esta calidad de vida? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Ahora, de esta sección que leíamos van a ser el resto. Y así continúa en el versículo 25 y dice lo siguiente: Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y ahora quiero que pongamos una pausa aquí, porque Él lo refiere a su cultura, ¿ok? Jesús lo refiere a lo que su cultura entendía, ¿ok? Y para ellos, la cultura de ellos, la ley era lo que determinaba cómo ellos debían vivir, cómo ellos podían tener esta vida de calidad, ¿ok? Y la respuesta obvia, como respuesta dice... El hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Piense en esto. Él está poniendo, de algún modo, entiende que para que yo pueda tener calidad de vida, lo primero que tengo que hacer es tener una buena relación con Dios y amar a Dios. Y este verbo amar están destacadas ahí. Son las mismas palabras que tienen que ver con este ágape, con este amor que yo decido amar, con esta decisión. No es un sentimiento. Yo decido amar, yo actúo en decisión. Yo voy y voy a poner cosas a un lado para tener una relación sana con Dios. Y a la misma vez tengo que hacer exactamente lo mismo con mi prójimo o con la otra persona. De hecho, Jesús dice que en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Él dice, si tú haces esto, vas a poder vivir bien. Y por eso les digo que no un concepto de vida eterna, vida después de la muerte, tiene que ver con un concepto de calidad de vida.
Nuevamente, quiero que piensen esto. ¿Qué significa para ti tener calidad de vida? Hay algunos que están aquí que se sienten que tienen calidad de vida cuando reciben muchos likes en el Facebook. Cuando alguien les comenta la foto, ¿cierto? ¡Wow! Es como, oh, mira, y hay algunos que viven para eso, ¿cierto? Buscando la calidad de vida a través de las redes sociales. Hay algunos que quieren vivir en apariencia, y esto se ve hoy día en las redes sociales también, donde mucha gente, hoy día estoy haciendo esto, hoy día, y todo el día se pasan haciendo cosas ¿para qué? Para sentir esa aprobación de la gente, de la otra persona. Pero en este caso particular, la ley, que quizás yo no pueda creer en ella, pero hace sentido hoy día para mí, siento yo. Si yo me pongo en una posición donde yo no fuese una persona que cree en la Biblia, yo entiendo, digo, bueno, quizás yo no creo en Dios, pero la otra parte hace sentido. Yo debería tener buenas relaciones, debería amar a la otra persona como a mí mismo. Ahora, la respuesta de Jesús obviamente trae una repercusión, porque miren lo que dice Jesús a lo que este hombre dice. Bien contestado, haz eso y vivirás. Haz eso y vas a tener una buena vida, vas a tener una vida de calidad. Y en esto quiero partir con esto. Me gustaría desafiar a todos los que están aquí para que pudieran tener una vida de calidad amando a la otra persona de la misma manera que se aman ustedes mismos. De hecho, Jesús lo que está diciendo es esto, y lo voy a poner aquí. La pregunta, ¿puedo amar al otro? Esa es una pregunta que nosotros deberíamos tratar de contestar. ¿Puedo amar a la otra persona? Y quizás automáticamente la respuesta es sí. Pero quiero recordarle cómo empecé esta conversación con ustedes. Con la idea del lenguaje. ¿Ok? La primera vez aquí en esta iglesia, la primera vez aquí en Salt Lake City, vengo a esta iglesia, vine al servicio en inglés, en ese tiempo no había un servicio en español, venía de visita, ¿ok? Entonces yo creía que entendía inglés. Entonces estoy ahí con mi esposa, que en ese tiempo aún era mi novia, ¿ya? Y estoy hablando con una de las esposas de uno de los pastores aquí en iglesia, en Life Church. Entonces, mi punto era siempre, cada vez que yo no entendía algo, yo decía, yes, ya. So ella viene y me hace una pregunta y yo no entendí nada. Pero mi respuesta fue, yes, ya. Entonces mi pobre esposa, yo creo que en ese minuto ella se sintió tan, pobrecito, el tontito, no entendió. Y la pobre señora que me hizo la pregunta no quiso incomodarme, cambió el tema, bla, bla, y eso hasta el día de hoy me avergüenza. Y por eso les digo, a veces nosotros miramos esta pregunta y pensamos, sí, yo puedo amar a la otra persona, yo puedo amar al prójimo, pero de algún modo, ¿en verdad entiendo lo que esto significa? ¿Entiendo lo que significa esta invitación? O para los que nos llamamos cristianos, ¿entiendo lo que significa este mandamiento? Ahora, aquí pasa un suceso con esta historia que es súper particular, porque aquí es donde sale el yo que cada uno de nosotros tiene. Porque así es lo que sucede en el versículo 29. Pero, dice, él quería justificarse. Él quería justificarse de la misma manera cuando le estaba planteando todo esto. Nosotros tratamos de justificar por qué yo no puedo amar a la otra persona. Él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y quiero decirle esto porque quizás él no tenía problemas amando a Dios, pero tenía problemas amando al otro. Porque si no, él hubiera hecho una pregunta con referente al amor. En general, si no entiende la dos. Pero él se fue en particular al prójimo de la misma manera en que tú y yo tratamos de justificarnos por qué yo no le hablo a la persona que se sienta en esta silla de acá.
¿Por qué yo no le hablo a mi tía, a mi tío? ¿Por qué dejé de hablarle a ese compañero de trabajo? ¿Por qué a mis vecinos no los tolero? Tratamos de justificarnos. De hecho, generalmente presentamos excusas para justificar nuestras relaciones. No, lo que pasa es que si tú supieras lo que ellos me hicieron a mí. Es que tú no conoces el conflicto que se dio en esta situación. No, lo que pasa es que a mí de verdad la herida aún no se sana. Generalmente presentamos excusas para justificar nuestras relaciones. Pero quiero que piense en la pregunta que este hombre hace. ¿Quién es mi prójimo? Mire, piensa en esto. ¿De verdad necesita una explicación? ¿De verdad necesita que alguien te apunte y te diga, es la otra persona? Es la persona que tienes al lado. Es la persona que tienes atrás, al frente. Es cualquier persona. ¿De verdad? Pero él quería justificarse de la misma manera que tú y yo buscamos muchas veces justificarnos. Entonces aquí, en esta conversación, ahora quiero que entienda todo esto, de dónde parte. Parte de la pregunta, ¿cómo puedo tener calidad de vida? Y Jesús le está diciendo, mira, para que puedas tener calidad de vida tienes que amar a tu prójimo y tienes que amar a Dios. Si no lo haces, no vas a poder tener calidad de vida. Y mire, cuando me pongo a reflexionar en eso, hace sentido. Hace sentido porque de algún modo, si yo tengo, por ejemplo, puede que no creas en Dios, ¿ok? Pero si yo tengo una relación, entendiendo que hay un ser superior y trato de algún modo agradar a este ser superior, voy a estar bien. Y además, si yo tengo sanas y buenas relaciones con otras personas, con las personas que se crucen por mi lado, voy a estar bien. Hace sentido para mí. Ahora, en este punto nace una de las parábolas que quizás puede ser más conocida o súper conocida, que es conocida como la parábola del buen samaritano. Y así continúa Jesús y dice lo siguiente. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén. Esta es una historia ficticia, ¿ok? No es verdad, es una historia ficticia que él crea para explicarle todo esto. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Hace algunas semanas atrás uno de los chicos que generalmente nos ayuda aquí en el grupo de música, fue asaltado. Él iba corriendo, haciendo ejercicio, se bajaron unas personas de un auto y lo golpearon, le quebraron la nariz, le rompieron la cabeza sin ninguna razón. ¿Ok? Esto fue más o menos lo que pasó en esta circunstancia. Ahora lo particular era este camino bajaba de Jerusalén a Jericó, que es una travesía, que es como un valle. Y muchas descripciones que se hacen, había muchos lugares donde personas se podían esconder. Y de hecho, esto era algo que todo el mundo entendía y le hacía sentido. Claro, ¿cómo se le ocurrió a este hombre bajar por ahí sin ir acompañado por alguien que lo pudiese ayudar? Porque el que asaltara a una persona en esta parte, en esta travesía, era algo súper, súper común. Toda la gente le hizo sentido en la cabeza automáticamente. Es como, por ejemplo, usted conoce barrios que pueden ser difíciles de hacer en su nación o qué sé yo, cerca de cualquier... Pero ¿cómo se le ocurre andar caminando por ahí a esa hora? Eso es lo mismo que la gente está pensando al ver esta historia. Ahora, estos ladrones representan a un grupo en particular, y lo voy a poner aquí. Los ladrones representan a esa persona que piensa que el otro está para su beneficio sin importar lo que pase. ¿Has conocido personas de esa manera? Que entablan relaciones, que entienden que el lenguaje, el idioma de las relaciones es: la otra persona está para mi beneficio y no me importa lo que pase con ella. Yo voy a tratar de sacar lo que a mí me conviene y el resto que importa. Muchos de nosotros hemos visto circunstancias y situaciones como esa. Hay muchos jóvenes que piensan que sus padres están para
su beneficio. Hay muchas personas que piensan que, qué sé yo, mi jefe está para mi beneficio. O, qué sé yo, mi novia está para mi beneficio. ¿Cómo entra esta descripción dentro de tu propia personalidad? Ahora, la historia continúa. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Interesante este sacerdote. Y este sacerdote a la vez se va a implicar con el personaje que viene, pero hay que entender algo aquí. Uno puede ser bien juicioso con este sacerdote que lo ve y no hace nada, pero en el fondo, como la gente sabía que este era un barrio, un sector complejo, muchas veces los ladrones hacían esto. ¿Okay? Ladrones se lanzaban al suelo y se hacían pasar como que estuviesen heridos, que estaban pasando por problemas, para que cuando viniera alguien a ayudarlo, el resto pudiese venir a atacarlo. ¿Okay? Ahora, este sacerdote al verlo se desvió y siguió de largo. El sacerdote representa, lo voy a poner aquí, a esa persona que no le importa, ¿ok? A la persona que no le importa la otra persona. Siempre evaden y siempre siguen de largo. No le importa el resto. Yo evado cosas, ay, no, ahora no puedo. No sé si le ha pasado a ese vecino que a veces uno está haciendo algo y el vecino te ve que estás trabajando como indio, pero te evade, ¿no? Ni siquiera te saluda. ¿Ya? Porque no están interesados en ayudarte. O a veces uno va con una necesidad, no, estoy pasando por una necesidad, no tengo dinero para nada, y yo tampoco. Estoy igual, oremos. Hay gente que es así. Hay gente que en verdad no le importa. No le importa lo que tú estás pasando. Hay hijos que no le importa lo que su mamá está pasando. Que empieza así. No le importa. Hay hermanos que no le importa lo que su hermano o su hermana puede estar atravesando. Hay jóvenes que en relaciones de noviazgo no le importa lo que su novia piense, lo que su novia siente. No, mi amor, si yo te amo. Pero en verdad no le importa, evade y sigue de largo. A la vez, este personaje nos podría llevar a reflexionar a nosotros. ¿Cómo este perfil encaja conmigo? Y nuevamente, no tratemos de justificarnos, sino que tratemos de ser lo más honestos posibles. ¿Es este perfil uno que encaja con el mío? Y continúa la historia. Así también llegó otro personaje, a aquel lugar, un levita. ¿Okay? Creo que entiende que el levita es una persona que trabajaba en el templo, una persona que estaba en el trabajo del templo y él se tenía que mantener puro. ¿Okay? Quiero que tenga eso en mente. Y al verlo se desvió y siguió de largo. Pasó exactamente lo mismo. Pero para mí este personaje a la vez tiene un sentido. ¿Por qué? Porque él al ver a esa persona en el suelo, lo que él está pensando es que si yo voy y él está muerto, voy a quedar impuro. Y si yo quedo impuro, no puedo servir a Dios en el templo. Y por eso este personaje se encaja a la vez también con el sacerdote. ¿Okay? Y este personaje, el levita, también con el sacerdote, representa a la persona religiosa. A esa persona que está más preocupada por obedecer la regla que obedecer a Dios. Porque ese levita, estoy seguro que entendía que la ley dice ama a tu prójimo. Pero estaba más preocupado de amar la regla. La regla me dice que yo no me puedo acercar a un impuro, entonces no quiero pagar ese precio. No quiero pagar ese precio de quedar impuro. Para él era más importante quedar impuro
que ayudar a la otra persona. Y es lo que yo pienso generalmente o que pasa mucho dentro de lo que tiene que ver con la religiosidad. Cuando una persona es religiosa, lo que importa es la regla. Tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto. Y todo es lo que yo tengo que hacer para tratar de conseguir algo. Y no sé si ha conocido a personas así, pero las personas que están alrededor de ese individuo que es súper dogmático, súper religioso, no quieren nada con él, no quieren nada con ella. Jamás recibirían una invitación a la iglesia de esa persona. ¿Por qué? Porque piensan que el resto de los que están aquí son exactamente iguales a él o a ella. Esa persona que, hey, no, eso todo es pecado. Todo es pecado. Ahora, yo no estoy minimizando lo que tiene que ver con el pecado, pero yo no le puedo exigir a una persona que está afuera que haga lo que yo me he exigido a mí mismo, en base a mi relación personal con Dios. Yo no le puedo exigir a alguien que tú no puedes ver eso. ¿Cómo se te ocurre eso? Eso es demoníaco. Oiga, y perdóneme si usted piensa en esto, pero por favor, padres. De repente llega este feed en el Facebook, ¿ok? Entonces había un pastor. Era un pastor, es lo único que va a decir. Entonces este pastor dice: no le compre estos cositos que giran. ¿Cómo se llaman? El spinner, ¿ok? Y aquí le voy a explicar por qué. Aquí yo le voy a explicar el por qué. Porque su hijo cada vez que lo toma está haciendo el signo del diablo. Yo estoy ahí. Sí, mi hermano. Mira el signo del diablo. Ya. Y si no, lo toman así. Y ahí está haciendo el signo de la bestia. 666. Ay, Dios mío, todo es pecado. Todo es pecado. Y el pobre niño ahí traumado. Creo que después el hijo del papá no, hijo. Traemos mire, piensa en las nuevas generaciones que vienen. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos mostrando? Piensa en la persona que no es cristiana. Y puede que tú no vives, qué sé yo, la misma creencia que yo tengo. Y entiende esto porque has visto personas que actúan así contigo o que han actuado de esa manera. Donde todo es malo. Y por eso no vienen a un lugar como este, porque piensan que como todo es malo, si ellos entran, automáticamente el cielo se les va a caer en la cabeza. Así actúa la gente religiosa. Para la persona religiosa, la regla es más importante que obedecer a Dios. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre. Ahora, Jesús es súper intencionado, ¿ok? Él no crea conversaciones y no crea historia en base a simples posiciones, ¿ok? Él está usando conceptos que para toda esta gente hace sentido, ¿ok? Entonces cuando un judío escuchaba el samaritano, se hacía la película automáticamente. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Había una historia detrás, ¿okay? Una historia que viene de muchísimos años, ¿okay? De hecho, fueron los samaritanos los que no querían que esta gente que venía del exilio reconstruyera las murallas de Jericó, no, de Jericó, de Jerusalén. No querían. Eran los samaritanos. Eran los samaritanos quienes de algún modo tenían este concepto de Dios, pero eran también idólatras. Había una enemistad entre ellos, ¿ok? Entonces cuando la gente, la audiencia está escuchando esto, todo el mundo esperaría que el samaritano fuese el tirano.
Todo el mundo que está escuchando esto es como, oh, ¿qué va a pasar ahora? Te aseguro que el samaritano lo va a rematar. Y va a llegar el judío a salvarlo. ¿Ok? Todo el mundo tiene esa idea en la cabeza. Pero Jesús le da un vuelco, porque sabe lo que la gente está pensando. Y dice, pero, continúa, si puedes pasar al siguiente. Este samaritano que llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Viéndolo, se compadeció de él. Quiero que piensen esto. Todos lo vieron, pero ninguno se compadeció. Todos lo vieron, pero ninguno se compadeció. Ahora, este hombre era quien supuestamente al ver a este judío iba a tener un rechazo. Debería haber seguido de largo. Este hombre quizás este samaritano quizás debería haberlo rematado. Pero no. Él actúa con compasión. Al verlo, él actúa con compasión. Y continúa, dice que se acercó. Esto no es menor lo que está diciendo Jesús. No simplemente se compadeció, sintió pena, sino que se acercó. De hecho, todos lo vieron. Pero solo uno se acercó. Todos lo vieron. Pero solo uno se acercó. Es como en el tipo de relaciones, muchas veces nosotros vemos, no nos acercamos. Muchas veces nosotros vemos y no nos compadecemos. Solo uno se acercó. Le curó, dice. Le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Todos lo vieron. Solo uno hizo algo al respecto. Todos lo vieron, pero solo uno hizo algo al respecto. ¿Estás tomando una idea de cuál es el perfil de este samaritano? Más aún, ¿estás tomando una idea de lo que Jesús está describiendo como aquella persona que ama al otro? ¿Estás tomando una idea de lo que significa el lenguaje de amar al prójimo como a ti mismo? De hecho, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Todos lo vieron, pero solo uno hizo más de lo necesario. Todos lo vieron, pero solo uno fue más allá. No solamente lo curó, sino que lo llevó a un hotel, le pagó, le pidió a la persona que lo cuidara, pagó. Y es más, si hay algún gasto extra, cóbremelo a mí cuando vuelva, por favor. Nuevamente piense, ¿cuál es el perfil que Jesús nos está presentando de una persona que entiende lo que significa amar al otro? Porque esa es la pregunta que nosotros tenemos que lidiar ahora. No es simplemente una frase de decir, oh no, sí hay que amar al otro, el hermano, sí. Y después me voy, oh no, esta vieja ya me tiene cansado, este viejo está pero hablando puras tonteras, oh este Marco que nunca, cualquiera sea. Le he contado en ocasiones, hay gente que me critica porque uso mi tablet o qué sé yo. Me critican. Si no la uso, me critican. Si predico largo, me critican. Si predico corto, me critican. Después me preguntan, ¿por qué me tirita tanto el ojo? Todos lo vieron, pero solo uno hizo más de lo necesario. Mire, piensa en esto y lo voy a poner aquí. Del que menos esperaba, hizo más que cualquiera. Del que menos esperaba,
hizo menos que cualquiera. Lo que voy a decir ahora es simplemente para los que se consideran cristianos. ¿Ok? Si tú no eres cristiano, tienes suerte. Quiero decirte de verdad que si no eres cristiano, me encantaría estar en tu posición hoy día. Porque de nosotros se espera algo como cristianos, ¿sí o no? Se espera que actuemos con compasión. Se espera que actuemos con amor. Se espera que nosotros hagamos más de lo necesario. Y hay veces que la gente que ni siquiera tiene un título religioso hace mucho más de lo que nosotros hacemos. Y ahí estamos. Quiero decirles que el desafío es alto y siento yo que no estamos respondiendo al llamado simplemente porque no entendemos lo que significa amar al otro, no entendemos. Es cuando tú y yo no entendíamos el idioma de la manera correcta. Entiendo algunos conceptos, algunas palabras, trato de traducirlo, pero no es lo mismo cuando se hace real en mi mente, cuando se hace natural. Hoy día cuando yo entiendo, alguien me habla en inglés, no tengo que traducir absolutamente nada. No tengo que tomar un libro y tratar de traducir las palabras que aparecen ahí porque es natural. Así debería ser la relación mía con el otro, pero no la entendemos. Y tratamos de hacer cierto, respondemos como yo, cuando alguien me hizo una pregunta que yo no entendí. Ya. Jesús le dice lo siguiente: ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En otras palabras, ¿quién amó al otro? De hecho, si lo llevamos al principio de esta conversación, podríamos hacer esta pregunta: ¿quién crees que tiene calidad de vida? ¿Los ladrones que consiguieron todo lo que ellos querían? ¿El sacerdote que no le importaba? ¿El levita que estaba más preocupado de hacer la regla? ¿O este samaritano que ayudó a un judío? ¿Quién crees tú que tiene calidad de vida? Quiero que entienda esto. Recuerde que entre judíos y samaritanos no se llevaban, no se hablaban. Usted lo puede ver en la conversación de Jesús con la mujer samaritana, que ella le dice: ¿qué haces tú hablando con una mujer como yo? Si tú eres judío, yo soy samaritana. No se llevan bien, no se gustan, no se atraen ni se casan entre ellos. No. Tratan de evadirse. Usted por allá y nosotros por acá. Como muchos hoy día estamos. Usted por allá y yo por acá. Y mientras menos nos crucemos, mejor. Hay gente que me dice a mí: bueno, usted ni me habla. Usted nunca se cruza por el frente mío. Cuando me ve se me arranca. ¿Quién crees tú que tiene calidad de vida? ¿Quién crees tú que en verdad está viviendo feliz? A pesar de que quizás tuvo que gastar más, pero tiene un corazón contento. Piensen esto: quizás no tiene una fortuna, quizás no tiene, qué sé yo, la mejor casa, el mejor auto, tenía un burrito simplemente. Pero el samaritano en esta historia demostró tener calidad de vida. ¿Por qué? Porque él entendía lo que significaba amar al prójimo. Entonces la respuesta es como, porque así responde el maestro de la ley. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y Jesús responde: anda entonces y haz lo mismo, concluyó Jesús. Y quiero que mire esas palabras que están destacadas ahí.
haz tú lo mismo. En este minuto yo quiero hacerte un desafío. Quiero que pienses en esa persona que le has dejado de hablar. Puede que sea tu mamá, tu papá, algún pariente, algún vecino, alguien de aquí. ¿Serías capaz de recibir la invitación que Jesús está haciendo? Y no por una cosa de religiosidad, porque quiero decirle esto. No hay nada, mejor lo voy a decir más despacio porque es un secreto, ¿ok? No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Ok, se lo voy a repetir. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Nada. Porque su favor ya está ganado. Él envió a su Hijo en rescate por nosotros. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme su favor porque yo ya tengo su favor. Entonces la respuesta es obvia y lo voy a poner aquí. Ama entonces al otro como te amas a ti. Eso es lo que hizo el samaritano. A él, el samaritano le hubiese encantado que si él hubiese estado herido ahí, alguien se hubiese acercado, alguien se hubiese compadecido, alguien lo hubiese curado, alguien lo hubiese llevado a un lugar donde él pudiese descansar, alguien lo hubiese pagado incluso el extra si es que él tiene que quedarse más días para curarse. Ama al otro como te amas a ti mismo. De hecho, Jesús lo planteó de esta manera. Haz a los demás todo lo que quieran que te hagan a ti. Interesante frase de Jesús. Haz a los demás todo lo que a ti te gustaría que te hicieran. Entonces quiero hacerte esta pregunta. Si tú no le estás hablando a tus padres, ¿ok? No levante su mano, por favor, yo no le hablo a mi papá. No. Si tú no le hablas a tus padres, ¿te gustaría que tus hijos te hicieran lo mismo a ti? ¿Algún día? Si alguno de ustedes, jóvenes, esposos, esposas, están tomando dinero de donde no corresponde, ¿te gustaría que alguien te tomara dinero a ti? ¿Te lo quitara? Ahora piense en esto, volviendo a la idea de calidad de vida. ¿No piensa que si yo hago esta invitación, hacer a los demás lo que quiero que me hagan a mí, ¿no tendría una calidad de vida? Todo el mundo pensaría que yo soy una persona increíble. Estoy seguro que pongo una foto en el Facebook, todo el mundo me haría like. ¿Por qué? Porque soy una persona súper agradable, que todo el mundo quiere estar, al que necesita le doy, voy a visitar al que está enfermo, trato de resolver los conflictos con las relaciones, no me pongo por sobre los demás. Cuando alguien se me cruza en Vengater, canto la canción del tigre. El tigre que dice, if you feel so mad that you want to roar, take a deep breath and count to 100 and... Lo voy a hacer, ¿cierto? Y le voy a decir, Dios te bendiga. Porque voy a buscar hacer al otro lo que a mí me gustaría que hicieran. Voy a tener paciencia con la otra persona. De hecho, lo voy a poner aquí. Hay muchos hoy en día que también quieren justificarse con esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? A mí no quieren justificarse. Es lo único que quieren, tratar de justificarse. Pero quiero que entienda esto. Jamás encontrarás una vida de calidad si no respondo al llamado de amar al otro. Jamás.
Jamás. Vas a vivir con celo, vas a vivir con angustia, vas a vivir con desesperación, jamás vas a encontrar. De hecho, recuerda esto, mi prójimo es cualquier otra persona que no sea yo. Mi prójimo es cualquier otro. Esa persona que quizás la veo hambrienta, esa persona que quizás está sentada al frente mío hoy día. Mi prójimo es cualquier otra persona. Y este es el otro lado de la película, porque a veces nosotros, claro, los niñitos en el África, y sufrimos por los niñitos en el África, cosa que no está mal, ¿ok? O por los niñitos hambrientos. De hecho, lo voy a poner aquí. Tenemos la tendencia a pensar que mi prójimo es el que está lejos y nos olvidamos de los que tenemos más cerca. El niñito de África, ¡ay! Pero a mi esposa la trato. A mis padres les falta el respeto. Le dejo de hablar a mi hermano, a mi hermana. A los que tenemos más cerca sentimos que podemos hacerles más daño. Mi prójimo empieza saliendo de la puerta para afuera, pero en la casa no puedo permitir eso. Esa es la tendencia que nosotros tenemos. Entonces quiero que piensen en estas preguntas que voy a poner aquí. ¿Qué pasa con mi esposo o con mi esposa? ¿Es mi prójimo? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Son mi prójimo? Hijos, ¿qué pasa con mis padres? ¿Qué pasa con mis vecinos? Con el vecino que está al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las personas de la iglesia? Voy a terminar con esto y lo voy a poner aquí, ¿ok? Esta es la frase de que vamos a concluir hoy día. Si logramos entender la implicación que tiene o la implicancia de lo que significa tener una vida de calidad, si logramos entender la implicancia de lo que significa tener una vida de calidad, será el nuevo idioma que usaremos con nuestro prójimo. Si yo entiendo lo que significa tener una vida de calidad, entonces voy a tratar con amor a mi hermano o a mi hermana. Si yo entiendo lo que significa tener una vida de calidad, voy a ir donde mi mamá y le voy a decir, perdóname. Voy a ir donde mi papá y le voy a decir, ¿por qué no arreglamos esto? Voy a ir donde mi hermano y les voy a decir, hey, ¿por qué no hablamos? Voy a ir donde mi vecino y lo voy a ayudar cuando esté trabajando ahí a pleno sol. Es más, quiero que piense, por ejemplo, en un lugar como este. Cuando logramos entender la implicancia que significa una vida de calidad, amo a mi prójimo como a mí mismo y sirvo. Empiezo a, hey, ¿dónde puedo ayudar? Me encantaría servir. Me encantaría abrir la puerta a alguien y decirle, bienvenido, venga, pase por aquí, déjeme mostrarle. O decir, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar con los niños. ¿Sabes la necesidad que tenemos de personas que quieran trabajar con niños? Entonces, cuando yo entiendo lo que significa tener una vida de calidad, yo amo a mi prójimo y sirvo. No critico. ¿Qué pasaría si este idioma se empieza a hacer real en nuestra cabeza? ¿Qué pasaría si este nuevo idioma de amar al prójimo como a mí mismo se hace natural en mí? Piensa por un segundo esto. No necesitaríamos policías. A mí no estoy bromeando en esto. No necesitaríamos policías. Si esto se hiciera real en mí. No necesitaríamos, rejas. Si en verdad lográramos entender esto. Por eso Jesús dice, hey, aquí es donde se resume todo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Los psicólogos y psiquiatras y consejeros matrimoniales estarían en bancarrota. No necesitaríamos. Si yo logro desarrollar este idioma de amar al prójimo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con mi esposo
¿Qué pasaría con mi esposa? ¿Qué pasaría con mis padres? ¿Qué pasaría con mi novia? Quiero decirles que quizás jamás tendríamos embarazo antes del matrimonio. Jamás. Quiero desafiarte esta semana a responder esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Porque cuando la logres responder, vas a tener una vida de calidad. Cierra sus ojos. Señor Jesús, gracias por esta invitación y este desafío que nos haces en esta hora. Hoy día, Señor, quiero rogarte, Padre, de tu guía. Quiero rogarte, Señor, que seas tú quien mueva nuestros corazones. Te pido que esta palabra pueda trascender y que la podamos tener en nuestra mente, Señor, para que de algún modo la logremos poner en práctica con las personas, empezando con los que están más cerca. Y de ahí, Señor, empezar hacia afuera. No puedo terminar este mensaje sin antes hacerte esta pregunta. Porque donde se resumen los dos mandamientos más importantes, uno es amar al prójimo, pero el otro es amar a Dios. Y mi invitación es decirte, hey, no tienes que ser enemigo de Dios. Él quiere ser tu amigo. Pero el paso que tienes que dar es arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados. Arrepentir de las cosas malas que has hecho. Y entregarle el control de tu vida a Dios. Puede que tú me estés viendo en esta hora y estés diciendo, yo necesito a Dios en mi vida. ¿Por qué no das ese paso? ¿Por qué no das ese paso hoy día? Si tú eres una persona que quiere decir, yo necesito reconciliarme con Dios, yo necesito confesar mi pecado, yo necesito arrepentirme, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, gloria a Dios. Wow. Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Y a la gente que me ve, quizás yo no veo tu mano, pero Dios ve tu corazón. Simplemente quiero que hagas esta oración, y esta oración no salva a nadie si no es de verdad. Por eso es un arrepentimiento genuino. Di, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento por las cosas malas que he hecho. Te pido que vengas a vivir en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Reconozco que he estado lejos de ti. Reconozco, Señor, que he hecho cosas malas. Reconozco que durante este tiempo he sido tu enemigo, pero quiero, Señor, ser tu amigo. Quiero, Señor, darte el control de mi vida. Por eso, Señor, entiendo que tú moriste en la cruz, resucitaste y hoy día vives. Y que tú eres el único, Señor, que puede transformar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a los que hoy día han dado este paso.